Bienvenidas, bienvenidos a una nueva entrega de las conversaciones con conocimiento e innovación. Conversaciones para una cultura de la prevención efectiva dentro del programa Matching Park, que pretende, como su propio nombre indica, hacer matching entre el conocimiento, entre el área de investigación y la innovación, es decir, el área de empresas del Parc Científic de la Universitat de València, y en el marco de la Dana de Valencia, de la que ya se cumple más de un mes, y desde luego ahora es el momento de la reflexión, de repensar la necesidad de gestionar desde lo público diversas cuestiones que afectan a esto que llamamos la cultura de la prevención efectiva. Y en esta cuarta conversación contamos con la participación de Antonio Camacho. Antonio, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotras en el canal de LinkedIn del Parc Científic. Y antes de presentarte, Antonio, me gustaría recordar a las personas que nos están siguiendo en estos momentos a que se animen a participar formulando preguntas, compartiendo reflexiones. Es el momento, intentaremos ir contestándolas también en directo en la conversación. Y ahora sí, Antonio, permíteme que te presente primero. Antonio es catedrático de Ecología en la Universitat de Valencia y también es investigador en el Instituto Cabanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva, donde eres director del grupo de limnología. Estás especializado en ecología de ecosistemas acuáticos continentales y has centrado tu investigación en el cambio climático y los procesos biogeoquímicos. También has liderado expediciones bastante más lejanas en el Antártico y has presidido la Asociación Ibérica de Limnología y también la misma asociación en el ámbito europeo. En 2014, además, fuiste también nombrado jefe de la División de Ciencias Ambientales y de la Tierra de la Academia Europea de Ciencias. Antonio, recientemente hemos conocido por las noticias de la universidad y también las que publicamos en la actualidad del Parc Científic, nos hemos hecho eco de una reunión muy reciente en el marco del proyecto Wetland for Change, que es una iniciativa Euromed, que reivindica la conservación y la restauración de las zonas húmedas para hacer frente precisamente a episodios absolutamente extremos, como ha sido el caso de la dana que ha afectado a grandísimas poblaciones de Valencia. Empezaré primero por preguntarte, Antonio, por un agente que ha sido clave precisamente en este episodio tan extremo como la dana, que ha sido la albufera. Quisiéramos preguntarte qué papel ha jugado la albufera y también su entorno para proteger otras zonas que no han sido afectadas, pero que sin duda, sin la existencia de la albufera, los términos serían, desde luego, sería otro escenario mucho más devastador del que ha sido. Sí, a pesar de que el impacto ha sido terrible para las personas, para los bienes. Si no hubiéramos tenido la albufera, todo el parque de la albufera, el propio lago, los arrozales, el impacto hubiera sido mayor porque ha sido la zona en la que finalmente se ha expandido el agua. El problema principal que ha habido es que una gran cantidad de agua, una cantidad ingente, nunca se había registrado estas cantidades, se han expandido en las zonas por las que circulaba y que son zonas altamente pobladas, pero precisamente por haber tenido al final de esa cuenca un ecosistema natural como el lago de la Albufera y un entorno que antes eran marjales, el propio lago, pero hoy en día son arrozales en los cuales el agua ha podido expandirse y disipar la energía que arrastraba, que es lo que produce la cantidad, pero la energía de ese agua es lo que produce los daños. Ese agua se ha expandido allí, de hecho, en las zonas propias del parque, en el Palmar, en el Saler, los daños han sido mínimos. El ecosistema ha actuado ofreciéndonos, dándonos ese amortiguamiento de una riada como no se encuentra en los registros.
Ujú. Quisiéramos saber cómo funciona ese papel de la albufera a la hora de mitigar pues, inundaciones, por ejemplo, como eso decíamos, ¿no? Cómo gestionar un caudal de agua cuando, pues como en el caso de la Dana, cómo actúa una albufera, como es la de Valencia. La cuestión es que siempre hay, en el territorio hay zonas que son susceptibles de inundarse, y concretamente los humedales son ecosistemas húmedos. La albufera es un ecosistema húmedo que por tanto es capaz de almacenar y de recibir una gran cantidad de agua, y precisamente como el ambiente es un ambiente acuático, pues digamos, incluso teniendo impactos contaminantes o del tipo de los que ha tenido, puede, con esa capacidad natural, absorber el agua. Eso, si en las zonas inundables de los otros ecosistemas, estamos hablando de ramblas, de ríos temporales, incluso la mayoría del tiempo secos, que son el ejemplo típico de río Mediterráneo, que más bien no son ríos permanentes, sino este tipo de cauces secos durante una gran cantidad de tiempo, pero precisamente porque el clima mediterráneo ya es un clima con una distribución muy regular de las precipitaciones y con torrencialidad. Esto agravado con los efectos del cambio climático, que acentúan la frecuencia y la intensidad de los eventos climáticos extremos. Hablamos de olas de calor y inundaciones como esta, cantidades que nunca se hubiera pensado que podían caer, y han caído todas enfiladas en una cuenca que precisamente acaba en la Albufera. Si en esa cuenca hubiera habido zonas inundables que se hubieran respetado aguas arriba, pero que históricamente no es una cuestión de estos últimos años, que las hemos ido ocupando, primero con usos agrícolas, porque son zonas fértiles, y después hemos ido construyendo en torno a nuestros pueblos, nuestras ciudades, en torno a esos ríos, pero cada vez constriñendo más el espacio fluvial, de manera que el agua no se puede desbordar desde que se va canalizando en estas ramblas. El agua no se puede desbordar porque no tiene dónde desbordarse, y en el momento que se desborda, toda la energía que no ha disipado anteriormente la va a soltar, la va a manifestar arrasando con una fuerza destructiva brutal. Si tuviéramos zonas inundables libres para que se pudieran producir esas inundaciones, el impacto se distribuiría en una cantidad de territorio bastante mayor, y por lo tanto sería menor el impacto, porque la fuerza, el daño que provoca el agua depende de esa fuerza, depende de esa energía, y se hubiera disipado al menos en parte. Pues eso es lo que, afortunadamente, la Albufera, todo el espacio natural, los arrozales, han seguido manteniendo esa característica. Pueden absorber grandes cantidades de agua, extenderlas y disipar la energía. Afortunadamente todavía las teníamos. Como todavía las teníamos, pues se ha podido evacuar el agua más rápidamente, se ha ido hacia esas zonas, se ha mantenido allí, se ha evacuado por las compuertas, etcétera, pero se ha conseguido disminuir en parte el impacto que todavía podía haber sido, dentro de ser inasumible, todavía habría podido ser peor. Como acabas de recordar, la Albufera de Valencia es sin duda un espacio vulnerable a los efectos, pues como decías, ¿no?, de la explotación agrícola, el urbanismo, pero este nuevo escenario al que, desde luego, también desde la ciencia, ¿no?, los científicos nos estáis diciendo que van a ser episodios que vamos a ver con más frecuencia a partir de ahora, como consecuencia, ¿no?, del cambio climático. ¿Es una oportunidad también para su protección? Desde la gestión pública se está actuando para, en fin, tener más en cuenta, ¿no?, estos espacios, estos humedales, o se está retrocediendo. Yo creo que los humedales ya hace bastante tiempo que pasaron de ser unos ecosistemas a extinguir, porque no hace más que unas décadas aparecían en las legislaciones como zonas insalubres que había que desecar, y no estamos hablando de hace tantas décadas, y se ha pasado a valorar lo que los humedales nos ofrecen, no solo los valores naturales, sino lo que hacen. Y lo que hacen, por ejemplo, en este caso ha sido mitigar los efectos de inundación. No es tanto el
falta de protección de los ecosistemas de humedal como tales, que bueno, son zonas en principio que ya tienen restricciones, por ejemplo, a la urbanización, etcétera, sino que aquí estamos hablando de que los ecosistemas que se han ocupado, las zonas que se han ocupado, son zonas de inundación del sistema fluvial. No es tanto transformaciones que haya habido dentro del parque, que la transformación más grande fue convertir buena parte del lago en arrozales, pero eso no es ni de ahora ni de hace 10 años, eso ha sido histórico, siglo XVIII, siglo XIX, incluso principio del XX, pero eso, digamos, está consolidado ya, y el valor del servicio ecosistémico de mitigación de las inundaciones, eso se ha mantenido. Lo que no tenemos es esas llanuras de inundación, esas zonas de desbordamiento natural en torno a estos ríos mediterráneos normalmente secos, que cuando llevan agua, pues normalmente lleva mucha agua y a veces se salen, y en este caso se han salido de forma masiva porque no hemos tenido registros como estos y además enfilados justo en la cuenca. Es que la mayor precipitación se ha producido en una cuenca pequeña y en la cuenca del río Magro, más grande, pero por la forma de entrada del frente pues, se ha producido esa precipitación, ha caído todo ahí y no había dónde desbordarse, no habían zonas de inundación naturales que se hubieran respetado. Teníamos las casas al borde del barranco, teníamos las zonas inundables de expansión del agua con zonas industriales, comerciales, etc. ¿Dónde se iba a salir el agua? Pues donde estaba todo eso, que lo hemos ocupado. Lo que aprendemos es que si esas zonas se hubieran mantenido, que ahora, claro, recuperarlas pues sería medianamente inteligente, si algo se ha destrozado en un sitio donde hay alto riesgo, pues no volverlo a poner ahí, ¿no? Y eso hay que verlo con una perspectiva de lo que está pasando. Y lo que está pasando es que tenemos, innegable, por mucho que se quiera argumentar lo contrario, porque no hablamos de argumentos, sino de datos, se está produciendo un cambio climático con origen antropogénico, que nos va a llevar hacia situaciones nuevas. En esas situaciones nuevas necesitamos nuevas seguridades, los humanos. Necesitamos estar seguros allá donde vivimos. Y eso es todo lo contrario a lo que hacemos cuando seguimos autorizando o implementando construcciones o usos que ponen en riesgo a las personas en zonas inundables. Eso es lo que pasa también cuando, en un contexto de subida del nivel del mar, en lugar de aumentar las zonas de protección en torno al litoral, las reducimos. Desde luego es fundamental lo que estás señalando, Antonio. En este contexto, ¿qué desafíos también tiene que afrontar los humedales y en concreto la Albufera de Valencia en este escenario? La Albufera de Valencia, ahora que hace un tiempo estaba bastante en los medios el Mar Menor, o estuvo Doñana también, porque son sistemas muy importantes, con unos valores naturales y de servicios ecosistémicos muy grandes y que se están degradando. Lo que está sucediendo en el Mar Menor pasó en la Albufera hace 50 años, 50, 60 años. Ese crack ecológico aquí ya pasó y estamos viendo que eso es muy difícil de recuperar. Se han invertido cantidades ingentes de dinero en saneamiento, en medidas, y aún así la Albufera normalmente ahora está, bueno, con la dana ha estado marrón, pero normalmente es una sopa verde. Y que se va a volver a invertir para limpiar la Albufera también. Eso es lo que han anunciado también. Pero se va a ver qué tipos, lógicamente, qué tipos de contaminantes o qué tipos de alteraciones se ve a simple vista. Que si las cañas, no las cañas, que las cañas al final son materiales biológicos, que bueno, la naturaleza más o menos está, aunque sean especies exóticas, como las cañas que tenemos en las riberas de nuestros ríos. Pero los coches, todos los tipos de materiales que se han aportado, y sobre todo eso lo vemos, lo decía yo el otro día, lo vemos, y eso, pues, digamos, hasta cierto punto es sencillo de quitar. Y lo que no vemos, sabemos qué tipo de contaminación hay. Bueno, pues lo que sí que sabemos es que tenemos una cuenca muy grande en la que todo ha sido arrasado, en la que vivían muchas personas, en la que había mucha actividad industrial, y todo eso ha sido arrastrado a la Albufera. Parte habrá salido, incluso hasta de los contaminantes que vienen acumulados en la Albufera pueden haber sido arrastrados también por la riada hacia el mar, y ahí sí diluyen más, que no es bueno contaminar el mar, pero el efecto
de dilución es mayor, pero ¿qué es lo que queda ahora? Esta mañana veía que los primeros análisis del CSIC pues que no han encontrado una gran peligrosidad en esos contaminantes, pero bueno, eso estará hecho en unas zonas, no conozco más allá del titular de la noticia y unos breves párrafos, pero contaminantes hay de muchos tipos. La albufera es muy amplia, el lago, los arrozales, pues supongo que esto es un estudio preliminar que ojalá se confirme, pero que seguramente pues hay que complementar o incluso multiplicar varias veces. Hay que confirmar que esos impactos de lo que no se ve, porque lo que vemos nos resulta fácil, sabemos que hay que quitarlo y ya está. Pero eso, la contaminación química, no se ha hablado mucho de la contaminación microbiológica, pero los sistemas de saneamiento de centenares de miles de personas en las poblaciones arrasadas se colapsaron, el sistema de alcantarillado, las depuradoras, y todo eso fue a la albufera. Las aguas sin tratar, las aguas fecales, son una fuente de microorganismos patógenos. De hecho, la transmisión de enfermedades por las aguas fecales seguramente es una de las causas de mortalidad y morbilidad más importantes en la historia humana. Entonces, todo eso ha ido a la albufera y ha seguido yendo hasta hace muy poco, que se hizo una conducción de emergencia para que no llegaran las aguas fecales, pero eso sigue siendo la cuenca de la albufera. Sigue siendo un sistema que sí alterado, pero el barranco es un sistema natural. Esa contaminación va a crear un impacto, no va a crear un impacto, se sabe cuáles son los niveles de esa contaminación, pues obviamente también hay que mirarlo, sobre todo ahí en la cercanía de las poblaciones más todavía, porque estamos hablando de cuestiones de salud pública inmediata, pero también el impacto sobre el ecosistema, los seres vivos, que son susceptibles de ser afectados también. Y algo que no se ha hablado apenas, pero son las sinergias entre los contaminantes. Uno de los tipos de contaminantes que más ha sorprendido y más está divulgándose, se encuentran en cantidades muy grandes, son los productos farmacéuticos. Y eso es por los usos en el entorno de la cuenca, pues almacenes, etcétera. También están sacando cantidades industriales de blisters, de medicamentos. Eso juntado con patógenos, con microorganismos. ¿Cuáles son algunos de los grandes problemas que podemos tener los humanos en el futuro? Desde luego el cambio climático, pero se habla de las enfermedades que no podamos tratar de tipo infeccioso, y eso hasta ahora lo tratamos con antibióticos. Aquí en el propio parque de la universidad hay investigadores que trabajan para que haya microorganismos que ataquen a estos otros patógenos, ¿no? Pero de momento, en este último siglo y medio, funcionamos con la ayuda de los antibióticos. Se nos están juntando antibióticos con microorganismos contra los que actúan esos antibióticos. Los microorganismos adquieren resistencias, se transfieren entre ellos, y uno de los grandes problemas que se vislumbra para la humanidad en las próximas décadas es las resistencias a antibióticos. Bueno, pues eso es un factor. El poner grandes cantidades de antibióticos con microorganismos patógenos es un factor que lo que hace es favorecer la generación de resistencias en esos microorganismos patógenos que pueden producir enfermedades a los antibióticos que usamos para tratarlos. Esto es algo que, por ejemplo, no se ha dicho mucho, pero que lo tenemos ahí. Y claro, ante la pérdida de vidas, ante otros tipos de contaminantes que pueden producir un efecto agudo o crónico, pero más inmediato. Pero esto, igual que generación de resistencias, igual que el por qué se generan este tipo de incrementos en las precipitaciones masivas, momentáneas, en muy poco tiempo, hay que ver las causas. Igual que el cambio climático está dentro de las causas de eso, pues aquí estamos generando un potencial de posibles microorganismos patógenos resistentes que se han juntado ahí con el factor que los hace adquirir esas resistencias, que es la exposición a los antibióticos. Es una lectura, desde luego,
muy importante y como está señalando Antonio, ha trascendido mucho más las lecturas económicas, políticas, desde luego entendemos, pero mucho menos el análisis, por ejemplo, de los efectos ambientales o los efectos sanitarios que nos está señalando. Antonio, precisamente nos estabas explicando también, nos estabas haciendo un paralelismo entre la Albufera, ¿no? Cómo se ha abordado el abordaje en la Albufera y cómo se está dando en otras zonas, en otros humedales de España, como pueda ser, nos hablabas del Mar Menor, de Doñana. Aquí hay una experiencia previa de muchos años, una inversión ya casi incalculable de fondos de todo tipo, europeos, estatales, autonómicos, y aún así vemos lo difícil que es recuperar, que es lo que nos estaba señalando, estas zonas. Espacios sin duda vulnerables, pero que también nos enseñan que hay oportunidad, que todavía estamos a tiempo, por así decirlo, y vosotros habláis desde hace mucho tiempo de las soluciones, aquello que se llama las soluciones basadas en la naturaleza. ¿Esto es posible aplicarlo a episodios como el que hemos vivido y a episodios futuros que puedan venir? ¿Qué podemos aprender de todo esto? Lo primero que tenemos que aprender, y no hemos aprendido, es que los sistemas, todos los sistemas pueden tener puntos de inflexión, y los sistemas ecológicos, como la Albufera, el punto de inflexión sucedió, se sobrepasó en final de los 60, principio de los 70, y aquello se convirtió en otro tipo de ecosistema, un ecosistema mucho más pobre. Eso en los ecosistemas, en lagos, se habla de la fase clara, que es una fase dominada por macrófitos, plantas acuáticas que pueden controlar ese propio proceso de eutrofización, y la fase turbia. Pues lo que tenemos en la Albufera desde el año 72 es una fase turbia, con algunas excepciones temporales asociadas a aportes de caudales muy importantes. Eso, por mucho que hemos reducido enormemente los aportes de contaminantes, que eran bestiales, por mucha inversión que se ha hecho, aquello sigue siendo una sopa verde. Y eso significa que cuando sobrepasas esos puntos de inflexión, la recuperación es muy difícil. Eso es lo que podría producirse en otros ecosistemas. El Mar Menor es un ejemplo, aunque es totalmente diferente. El Mar Menor, como ecosistema, salvo que es igual una albufera, pero para empezar es un sistema de agua salada. La albufera, con todo su sistema socioecológico alrededor, un sistema de agua dulce, con poca mineralización, debido a todos los usos en el entorno, debido a que es realmente la desembocadura del río Júcar. El Xúquer no sale por Cullera, la mayoría del agua va al Parque de la Albufera para los arrozales, para su inundación. Entonces, eso no lo hemos aprendido. No aprendemos que producir un crack ecológico como el que se produjo en la Albufera es muy difícilmente recuperable. Y los costes de la recuperación, si algún día se logran, en este tipo de sistemas, son muchísimo mayores que los costes de la actuación del no daño. Entonces, tampoco aprendemos que cuando destruimos un sistema natural, estamos perdiendo todo lo que el sistema natural nos ofrece. Imaginemos que no tuviéramos la albufera y que en su lugar tuviéramos otro tipo de usos antrópicos. Pues eso, en vez de haber mitigado, se hubieran producido más daños ahí también, porque se hubieran producido los daños aguas arriba todavía más, y los daños allí en esa ocupación de un lugar natural que cumple su función. Hay otros tipos de servicios que también estamos estudiando en estos proyectos que tienen que ver con el papel de los ecosistemas en la regulación climática. Desde luego, si no descarbonizamos la economía, si no tendemos a unas emisiones cero lo antes posible, rápidamente, el cambio climático no lo vamos a parar. Los efectos, algunos de ellos ya no los vamos a parar, no los vamos a ver ni tú ni yo ni varias generaciones, pero sí que podemos evitar que siga progresando. Eso, los ecosistemas juegan un papel.
En el caso de la albufera tenemos no solo los ecosistemas, sino los agroecosistemas, los arrozales. En los gases de efecto invernadero, el CO2 tiene un efecto de calentamiento, el metano tiene un efecto de calentamiento mayor, el óxido de nitrógeno mayor. Las cantidades que se emiten son más grandes de CO2, pero ese efecto diferente de calentamiento hace que algunos gases sean más nocivos que otros. Las emisiones de metano de los arrozales, por ejemplo, se estima que están en torno a una cuarta parte de las emisiones mundiales, los arrozales de todo el mundo. Esto hay resultados científicos nuestros, pero de otros grupos que trabajan en distintos lugares del planeta, que muestran que, por ejemplo, la gestión que se hace en la poscosecha del arroz tiene mucho que ver con el poder de calentamiento que se genera por parte del cultivo global del arrozal a lo largo del año, y puede reducirse mucho. Eso está demostrado científicamente, que haciendo unos tipos de gestión, inundación, uso de la paja, etc., pues puede reducirse. Sí, eso supone unos costes para el agricultor, pero genera también un beneficio climático. Eso se puede convertir en una compensación económica, los créditos de carbono, que permitan que el agricultor, sin perder, lo que hablamos de la transición justa, el agricultor sin perder pueda contribuir a la mitigación del cambio climático. Esa perspectiva, que esto es un caso concreto, pero esa perspectiva de los servicios que hacen los ecosistemas es la que tenemos que tratar de entender, porque la vida en este planeta y la economía no serían viables sin lo que la naturaleza hace por nosotros. Está demostrado, no es una cuestión de biólogos ambientalistas, ingenieros, es una cuestión de economistas. Está demostrado que los servicios ecosistémicos hacen viable las sociedades humanas, igual que el funcionamiento natural de los ecosistemas y del planeta en su conjunto hace viable la vida en general en este planeta. Si lo tenemos demostrado, pero siempre vamos al corto plazo y no, el beneficio y lo demás, pues parece que no aprendemos. Es muy importante el término, nos acercamos ya al final de la conversación. Desde luego hay muchísimas cuestiones que abordar, dada la complejidad, ¿no?, de esta situación que estamos viviendo, pero desde luego nos quedan muchas ideas importantes de esta conversación, pero antes de acabar me gustaría, Antonio, destacar ese término que has dicho tan importante, la transición justa, ¿no?, realizar una transición justa. Te he preguntado en esa conversación el rol, ¿no?, el papel de la albufera, pero ¿qué papel tienen que tener las comunidades locales y las autoridades públicas, ¿no?, los gestores públicos, para conseguir esto precisamente, una transición justa y para lo que estamos hablando en esta serie de conversaciones, una cultura de la prevención realmente efectiva? Está claro cuáles van a ser los efectos del cambio climático en términos amplios. Y eso hará, si no todo el planeta, si muchas zonas del planeta no habitables para los humanos. Unos porque se les inundará la tierra en la que viven, otros porque el calor no sea soportable, otros porque habrá eventos climáticos extremos que harán que no sea una zona segura. Eso viene como consecuencia del incremento de emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos sacando a la atmósfera el carbono, los gases de efecto invernadero carbonados que se han almacenado durante la historia geológica de la Tierra, y lo hemos sacado en siglo y medio. Claro, los países que no han generado eso, las comunidades locales que no han generado eso, seguramente son las que se van a ver más afectadas. Y precisamente esta última cumbre del clima, el principal objeto de debate ha sido esa transición justa. La transición justa es que no pueden pagar los efectos del cambio climático aquellos que no lo han generado y que además seguramente son los que más lo van a sufrir. Los que hemos generado el cambio climático, los países ricos, los países industrializados, tenemos que ayudar al resto de países. Y eso es transición justa. Transición justa es que necesitamos una transición ecológica imprescindible, que tiene que ser
ligada a una transición energética imprescindible. Y además necesitamos dinero para la adaptación a los cambios que ya van a haber. Y sobre todo para aquellos que no pueden pagarlo y que además no han generado el problema. Ese ha sido el principal motivo de debate. Eso es a nivel global, a nivel planetario, a nivel de todas las naciones, pero eso lo podemos ver a cualquier nivel. El ejemplo que yo decía, si el cambio en la forma en la que se cultiva el arroz en la poscosecha supone unos mayores costes para el agricultor, pero eso beneficia al clima global, tiene que pagarlo el agricultor. Si yo puedo hacer algo personalmente y puedo optar entre no hacerlo y hacerlo, pues a lo mejor una vez opto por no hacerlo, pero tengo que tener en la cabeza que cuanto menos contribuya a mitigar un problema, me estoy perjudicando a mí mismo. Es un cambio de mentalidad que tiene que ver con esa transición, pero también transición en nuestras sociedades, en la forma en la que vemos nuestra relación con el planeta, porque no tenemos otro. Antonio, muchísimas gracias por tus aportaciones, por arrojar luz todavía en un momento complicado, difícil, pero que sin duda nos obliga, nos requiere repensar cómo gestionar, ¿no? Cómo gestionar la prevención y cómo realmente hablar de una cultura de la prevención efectiva. Antonio, muchísimas gracias. Gracias a vosotras. De nuevo por estar con nosotras. También muchas gracias a las personas que han seguido esta conversación en directo. A partir de ahora ya podéis seguir también estas conversaciones. Si no habéis podido conectaros en directo, las podéis ver a través de nuestro canal de YouTube. Ahí así, en diferido. Mañana también habrá oportunidad de conectarse de nuevo en este canal de LinkedIn del Bar Scientific con una entrevista al profesor Emilio Soria, profesor en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Valencia. Os recuerdo que estas conversaciones se desarrollan en el marco del programa Matching Park. Muchísimas gracias y buena tarde.